¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN Una Nueva Conciencia. Sin duda alguna, lo que ha tenido en la vista, lo que ha tenido en el oído, y hoy ha sido el juicio de Juan Orlando Hernández, la comparecencia de Juan Orlando Hernández ante el juez Kevin Castell, no solamente de Juan Orlando, el Tigre Bonilla y también Mauricio Hernández. Se vuelve interesante este caso, pero ¿quién tiene la expertise para comentarnos toda esta situación? Estamos en contacto esta tarde con don Mike Vigil, que ha sido uno de nuestros analistas desde ya tiempos. Creo que fue uno de los principales analistas del programa, precisamente Analistas de la Noticia. Ya después se fue popularizando don Mike Vigil y está muy familiarizado ante todos los medios de comunicación aquí en el país. Pero en realidad que desde que empezamos a dar las primicias y todo de que aquí en el programa de Analistas de la Noticia que entró la orden de extradición de Juan Orlando Hernández, desde ese momento se empezó a convertir un poco más visible don Mike Vigil, que estaba con el perfil muy bajo y ahora resulta que hasta un libro está sacando del caso Juan Orlando Hernández. Pero falta lo de la traducción. Buenas tardes, don Mike. Buenas tardes, Carlos. Mucho frío. Para la traducción todavía estoy esperando a don Oscar, lo que está demorando todo este proceso. Pero sí, aquí está haciendo bastante frío, Carlos. Aquí vivo cerca de las montañas Sandías y hace bastante frío, mucha nieve en las montañas. Sí, don Mike, ¿cómo ve este caso? Ya cuando se ha tornado, no se dio el tiempo que esperaba la defensa que se le diera a don Juan Orlando Hernández. El Estado, la propia Fiscalía General, dijo que se le diera el tiempo prudencial, que se le dotara de la computadora, que se le pusiera el otro abogado. El juez ha determinado que una semana, son 7 días realmente, solo ha pasado el juicio del 5 al 12 de agosto. ¿Qué significa esto para la defensa, don Mike? Bueno, yo creo que no le va a servir mucho a la defensa, simplemente porque ellos querían que se demorara el juicio mucho más. Tú tienes conocimiento, Carlos, que le estaban pidiendo un nuevo abogado. También el Tigre Bonilla quería un abogado nuevo. Entonces yo creo que se pusieron de acuerdo para decir tantas cosas, para demorar o dilatar el juicio mucho más. Pero el juez Castell dio por todas esas quejas y nada más les dio una semana. Tampoco no permitió que Colón se saliera de defender a Juan Orlando Hernández, porque si fuera entrado un nuevo abogado, fuera necesitado como medio año para revisar un terabyte de evidencias que tiene el gobierno contra del exmandatario y los otros 2 acusados. Entonces sí le dio un defensor al público para ayudar, adicional para ayudar a Colón, no para reemplazarlo. Entonces ahora dicen que el Tigre Bonilla posiblemente va a declarar contra de Mauricio y el exmandatario, porque él dice que él estaba investigando al exmandatario y a Mauricio Hernández. Yo creo que esto, como hemos comentado, Carlos, es una telenovela, como lo dijo Colón, pero el nombre de esa telenovela debe de ser los narcos payasos, porque están haciendo cosas que yo jamás había visto en toda mi carrera de 31 años adentro de la DEA. Pero narco payasos
¿A quién? A todo el grupo que está alrededor, cuando la defensa también en algunos casos se ha presentado no tan congruente. Algunos que decidieron formar parte de esto y que salen diciendo que son agentes y que son exagentes, y luego de que sí participaron y luego de que no participaron, luego el hecho de que Colón quiere retirarse del lugar, luego que contactan también a otra persona para que trabaje en redes sociales, a todo ese paquete, a todo el combo, ¿le llama usted narcopayasos o solamente al caso de Juan Orlando en sí? A toda la defensa, porque como te digo, últimamente ellos querían tratar de demorar el juicio, yo creo que por meses, y comenzaron que Colón estaba enfermo, que tenía 2 condiciones médicas, que estas enfermedades comenzaron hace 2 años pasado. Y luego Juan Orlando que quería un nuevo abogado, que quería un laptop, una computadora. Tigre Bonilla que quería cambiar su abogado. Entonces, aparte ha sido una defensa de quejas desde un principio, desde que fue extraditado el exmandatario a los Estados Unidos, y nunca se han enfocado en la evidencia. Han solicitado documentos clasificados que estoy seguro que no les va a ayudar. No sé qué evidencias van a presentar. También Juan Orlando dijo que quería traer a personas de Honduras para declarar en favor de él, pero estos son testigos de carácter. Ellos no van a tener no van a influir mucho en el jurado. Solo que no sé qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, pero la defensa siempre ha estado en conflicto. Y lo miro yo una defensa muy inepta. Sí, Domay, fíjese que se vuelve interesante porque en la colocación de estos últimos Twitter que publicó Inner City Press, en lo cual vamos a colocarlos en pantalla, y fíjese que esto me llama la atención porque el Tigre Bonilla, por un lado, señala que aquí dice: el juez Kevin Castell ha vuelto, juez, quiero oír la indemnización a USA, que no sé a qué se refiere, y creemos que sea necesario. Algunas defensas mutuamente antagónicas son aceptables. Parece que Bonilla puede testificar que estaba investigando a Pineda y a Hernández. Abogado defensor de MA, o sea, los expedientes que el señor Bonilla tiene en su poder no serían admisibles contra el señor Pineda. Abogado de Bonilla: mi cliente declararía sobre el señor Hernández que como policía investigó al expresidente por narcotráfico. Colón: esa información sería perjudicial para mi cliente. A USA: no creemos que sean admisibles. Juez: cada uno puede presentar un memorando el viernes al mediodía. ¿Qué lectura le da esto, don May? Yo creo que posiblemente está colaborando el Tigre Bonilla, porque él dice que él estaba investigando obviamente el narcotráfico, o no sé si él quiere exculparse diciendo que él no estaba vinculado con la conspiración con el exmandatario Mauricio Hernández y otros. Solo que esto va a ser muy interesante. El juez Castell va a decidir si va a admitir esa evidencia o este testimonio sobre del Tigre Bonilla. Pero te digo esto, Carlos, que el Tigre Bonilla estaba muy vinculado con Juan Orlando, su hermano Tony Hernández, y él es el que protegía los cargamentos de cocaína
procedentes de Colombia, de Venezuela, que pasaban por Honduras. Entonces, se me hace algo curioso que él ahora dice que estaba investigando a estas personas. Sí. ¿Cuáles son los escenarios para el expresidente Juan Orlando Hernández? ¿Cuál es el escenario para el Tigre Bonilla y el escenario para el policía Mauricio Hernández? Así, en ese orden, don Mike, así como cuando ya prácticamente solo es una semana la que le ha dado el juez Kevin Castle. ¿Qué es lo que puede ocurrir también en cuanto a la decisión que puede determinar el juez Kevin Castle cuando le está pidiendo un memorándum para el día viernes, lo más tardar al mediodía? Sí, yo creo que, en mi opinión, Carlos, como siempre ha dicho, yo personalmente sé que van a condenar a Juan Orlando, es inocente hasta que lo hayan culpable un jurado, pero las evidencias son muy contundentes. Sí, también para Tigre Bonilla, yo creo que le espera la misma cosa porque las evidencias son contundentes, lo mismo para Mauricio Hernández. Entonces, yo no creo, y esto es mi opinión personal, que el juez Castel va a separar los juicios de los tres acusados. Yo creo que los va a tener al mismo tiempo. Yo he estado en juicios aquí en los Estados Unidos cuando estaba todavía con la DEA, donde había 20 o más acusados en el mismo juicio. Lo que no fuera raro para combinar los juicios porque forman parte de la misma conspiración. Pero todo lo que sale de parte de Mauricio, la evidencia es contra de Tigre Bonilla y de el exmandatario van a ser los mismos. Entonces va a ser muy difícil y el jurado los va a ver que esto fue una conspiración de muy alto nivel. Tienes a un expresidente, tienes a un ex jefe de la policía y a otro jefe de la policía. Entonces, el jurado se va a enfocar y va a saber de un inicio que estos son personas de muy alto nivel en el narcotráfico en Honduras. Ay, realmente, y el papel del juez Kevin Castle en este momento, el hecho de que le haya dicho a la fiscalía que le proporcionara todo esto significaría que la intención era prolongar más el juicio por más tiempo, pero se le torna un tanto difícil a la defensa porque solamente lo postergó por una semana. Sí, yo estoy de acuerdo que ellos querían demorar el juicio por mucho más tiempo porque lo que yo miro, Carlos, es que la defensa está desesperada y necesitaba más tiempo para prepararse sobre las evidencias porque no lo han hecho en 2 años. Se la han pasado diciendo que el gobierno no tiene evidencias y ahora se le llegó el tiempo de juicio así más rápido de lo que pensaban. Solo que ahora se encuentran en una situación muy difícil. Esto va a ser muy difícil para los 3 individuos. Al juez, más bien a la defensa, a Álvaro Colón, decir de que el juez había calificado a Juan Orlando Hernández como un estadista y que él pensaba de que, y se quejaba precisamente de eso porque le siguen dando información, le siguen desclasificando información, le siguen dando información clasificada y dice que esto lo ve un tanto difícil, de que hoy se sentía bien de salud, pero que hay días que se siente bien y hay días que se siente mal. Pero esta decisión que ha tomado el juez de no dejarlo que se separe de la defensa
lo hace responsable también en la misma, ¿no? Porque la estrategia era, ¿qué pasa se les colocó la otra persona que les iba a ayudar, el defensor público, ante esta petición? ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Qué hizo la fiscalía ante la petición que le hicieron al juez, don May? Sí, la fiscalía dijo que ellos no tenían ningún problema para que le designaran un defensor público al exmandatario. Y te lo digo porque eso va evitando que después el exmandatario vaya apelando la condena, si es condenado, y decir que Colón fue un abogado ineficiente, que no tenía buena representación, y posiblemente una corte de apelación podría decir, ok, es cierto lo que dice el exmandatario, entonces vamos a ordenar otro juicio, que se lleve a cabo otro juicio con representación legal más eficaz, y por eso le permitieron que le dieran una defensor público para evitar esos problemas en el futuro, porque ya Juan Orlando se estaba quejando de Colón, y aparte de eso, de no permitir que se saliera Colón, el juez Castel va a seguir rápido con el juicio. Si se hubiera salido, como te digo, esto se hubiera demorado otros 6 meses, porque el defensor público iba a necesitar bastante tiempo para revisar 1 terabyte de evidencia, que es bastante. Y de la abogada Sabrina, ¿qué se puede decir, don May? Pues yo creo que ella tiene una reunión el 23 de este mes en Francia, entonces no sé si se fue, o yo creo que sí, porque no se ha mencionado. Entonces, como te digo, esto es una defensa que entran y salen personas, y la cosa que yo nunca manejaría un caso así. ¿Usted cree que al final el 12 ya no habrá más prórroga, se dictará o arranca el juicio, que puede durar 2 semanas, puede durar menos, 3 semanas, 4 semanas, pero el 12 sí arranca definitivamente, de acuerdo a su criterio? Pues sí, yo creo que sí, Carlos, pero todo depende del juez Castel, pero ya lo han emplazado en muchas ocasiones, así por la petición no nomás de la defensa, pero también de los fiscales, por los documentos clasificados. Entonces, en mi opinión, sí arranca, y como te digo, yo no creo que va a separar los juicios. Yo creo que va a durar como 3 semanas, pero desconozco, Carlos, que va a presentar la defensa. Posiblemente van a traer testigos, personas que conocen al exmandatario, para decir que lo conocían, que era buena persona, cosas así, pero eso no va a incluir con el jurado, porque ellos van a estar totalmente enfocados en las evidencias que van a presentar. Es decir, que lo veo un poco difícil, y siempre sus pronósticos son de que Juan Orlando Hernández va a ser condenado a cadena perpetua mínimo. Sí, eso es basado en mi experiencia, y luego también viendo el caso de su hermano Orlando, que las evidencias contra de Tony, mi hermano Tony, eran menos. Hay muchas más evidencias contra de Juan Orlando. Ahora bien, ¿puede negociar Juan Orlando Hernández hasta el último momento, antes de que empiece el juicio, declararse culpable?
y comenzar otro tipo de negociación. ¿Solo así se podría aplazar el juicio, don May? Sí, si él negocia y dice, yo me voy a hallar culpable, pero ustedes, los fiscales, no pueden recomendar una cadena perpetua, pero todo eso depende de los fiscales si quieren negociar con él. Posiblemente ellos van a decir, no, pues tenemos bastantes pruebas, no tenemos necesidad para negociar contigo. ¿Cómo no? Bien, muchas gracias, don May. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, siempre a la orden. Un placer siempre estar en su programa. Muchas gracias. Gracias por su deferencia siempre para tenerlo usted como analista, en este caso de Juan Orlando Hernández. Bien, vamos a ir a una breve pausa en estos momentos. Al retorno, el abogado Raúl Paniagua también con su opinión en relación a lo que ha ocurrido este día en Nueva York. Al retorno. Bien, después de haber escuchado a don Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA, ahora dialogamos con el abogado Raúl Paniagua, penalista y también analista del acontecer nacional. Abogado, usted que le ha llevado el hilo a este juicio, este día, ¿qué nos puede decir, qué acotaciones nos puede hacer en relación cuando el juez se le había solicitado por parte de la Fiscalía de que le diera algunas cosas que estaba solicitando la defensa de Juan Orlando y el propio Juan Orlando Hernández, pero que el juez ha fijado, no se le ha dado todo ese tiempo que se esperaba? No sé si le cedió la Fiscalía en todo lo que estaba haciendo las peticiones, porque al final de cuentas es el juez el que decide, ¿no? Y el juez ha dicho que del 5 al 12 se han aplazado estos juicios. Y por otro lado, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué escenarios se presentan en relación cuando se dice que el Tigre Bonilla puede servir de testigo en contra de Juan Orlando y luego el policía en testigo también en contra del Tigre? O hay un triángulo que no sabemos qué más puede aparecer ahí, no sabemos si puede aparecer otra persona, un cuarto elemento por ahí. Buenas tardes, abogado. Mucho gusto, licenciado Carlos López, un placer saludarlo. Ahí hay un triángulo, pero no es un triángulo amoroso, sino un triángulo delictivo totalmente. Yo creo que la audiencia ya se miraba que se podía posponer. Y es posible que se vuelva a posponer esa audiencia porque el día de mañana las defensas de Juan Orlando Hernández, el Tigre Bonilla y Mauricio Hernández han manifestado que están inconformes con algunos elementos llevados a cabo en el juicio y es posible que el juez Kevin Castell vaya a decretar una nueva fecha de audiencia, pero eso va a depender de lo que establezcan los memorándum que tiene que presentar la defensa del señor Juan Orlando Hernández. Una vez presentada esos memorándum, tiene que ser evaluado por el juez Kevin Castell y desde esa perspectiva va a saber si concede una nueva fecha de audiencia, porque Juan Orlando Hernández había determinado lo que es una inconformidad con su defensa, que el juez Kevin Castell, que el señor Raymond Colón estaba enfermo, que el señor Barlevy fue infiltrado por la DEA y esos elementos, y entonces puede llevar que se suspenda la audiencia. Y también hay que decir que del señor Hernández ha sido incorporado un nuevo abogado del señor Juan Orlando Hernández y seguramente ese nuevo abogado va a solicitar más tiempo para que se lleve a cabo el juicio, porque dicho señor no tiene conocimiento exhaustivo, preciso y concreto de lo que son los medios de prueba del señor Juan Orlando Hernández, y creo que sobre esa perspectiva va por ahí. Y también hay que decir que el señor Juan Orlando Hernández
fue llamado a una esquina lateral de la Corte Sur para hablar con el juez Kevin Castell, así como el juez Kevin Castell también habló con el señor Raymond Colom. Raymond Colom, que todavía se mantiene como abogado de Juan Orlando Hernández y no fue separada de la misma. Mira, dice lo último de lo que ha surgido también, dice gracias, dice. A ver si nos dejan ahí también el tweet ubicado. Gracias. Una advertencia, el juez Castell dijo que el nombramiento del abogado Stable de la CJA depende de que Howe complete la declaración jurada financiera bajo juramento y demuestre que es elegible para recibir asesoramiento gratuito o financiado con fondos públicos. Ahora, ¿qué significa esto, abogado? Es una situación difícil, porque si Juan Orlando Hernández tiene un abogado privado y tiene una abogada privada que se llama Sabrina Sherrod, creo que Juan Orlando Hernández no podría acreditar que financieramente podríamos decir que esté quebrado. Si está pagando a Raymond Colom y a la otra abogada, de acuerdo a ese criterio no se le podría nombrar otro abogado defensor, un defensor público. Ahí está claramente definido cuando dice complete la declaración jurada financiera bajo juramento. Y ahí hay que tener cuidado que Juan Orlando Hernández no puede mentir bajo su situación financiera, porque de acuerdo a esa situación financiera que Juan Orlando tiene y pagando dos abogadas privadas que son sumamente costosas, eso significa que Juan Orlando Hernández tiene la capacidad financiera para pagar abogado privado y no necesitar de un abogado o defensor público que lo defienda. Ahora bien, si colocamos aquí también los mismos tres tweets de relación en cuando se dice que el juez Kevin Castell quiere oír sobre la indemnización, no creemos que sea necesario. Algunas defensas mutuamente antagónicas son aceptables. Parece que Bonilla puede testificar que estaba investigando a Pineda y a Hernández. El abogado defensor señala que los expedientes que el señor Bonilla tiene en su poder no serían admisibles contra el señor Pineda. El abogado de Bonilla, mi cliente declararía sobre el señor Hernández, dice, que como policía investigó al expresidente por narcotráfico. Colón señala que esa información sería perjudicial para sus clientes, no cree que sean admisibles, y el juez dice que cada uno puede presentar un memorándum a partir del viernes, antes del viernes al mediodía. ¿Qué significa presentar ese memorándum antes del viernes al mediodía? ¿Qué giro puede tomar esto, abogado? El juez Kevin Castell les ha solicitado un memorándum a la defensa de Juan Orlando Hernández y a la defensa de los demás coimputados y les ha determinado que necesita que le presenten esos memorándum para del por qué están solicitando que otros abogados asuman la defensa de Juan Orlando Hernández, porque había una inconformidad. El Tigre Bonilla determina que el abogado de él solo 2 veces a la semana puede revisar el caso en la Corte Sur de Nueva York, y eso dice el Tigre Bonilla que le causa una tensión emocional y no lo deja estar tranquilo, y eso podría tornarse que la defensa del señor Hernández, Tigre Bonilla y el señor Mauricio Hernández no va a ser efectiva, y el juez Kevin Castell lo que se está cuidando es que el juicio posteriormente, una vez que hay una condena, no vaya a ser invalidado el juicio y se tenga que repetir nuevamente. Ahora, ¿puede por separar estos casos y que ninguno de ellos sirva de testigo para o sea, en sí mismo, pues, en contra de cada uno? Es decir, en el caso de Bonilla contra Juan Orlando y en contra del propio policía, que eso se torne un tanto difícil más bien en el momento de que se esté realizando el juicio, y formar juicios paralelos o formar juicios, es decir, separados en su momento. Yo creo que sería sumamente difícil que se lleve a cabo juicios separados, porque podríamos decir que esas personas formaban parte de una organización delictiva donde Juan Orlando Hernández conoce las acciones del Tigre Bonilla y el Tigre Bonilla conoce las acciones de Juan Orlando Hernández, porque tenían
pláticas muy íntimas y muy secretas de cómo operaba la organización delictiva que Juan Orlando Hernández lideraba. Entonces, desligar un coacusado de otro es sumamente difícil y eso haría los juicios muchísimo más largos y también la interpretación de los medios de prueba sería más difícil y complicada porque el mismo Tigre Bonilla ha manifestado que la información que tiene puede incriminar a Juan Orlando Hernández de toda la actividad delictiva. Así que para mi criterio no creo que sea conveniente separar esos juicios, que es lo que pretende el Tigre Bonilla, el señor Mauricio Hernández y Juan Orlando Hernández. Y en el caso del policía, ¿qué vela tiene en el entierro, como quien dicen aquí popularmente? Sí, es que la tendencia en este caso es Juan Orlando Hernández y el Tigre Bonilla, porque ejecutaban o tenían un grado de participación de grado máximo dentro de la organización, y el señor Mauricio Hernández era una persona que no era conocida, sino que se dio a conocer ya cuando dicho señor fue extraditado hacia Estados Unidos. Las figuras relevantes en ese juicio son el presidente, el expresidente de la República y el exdirector de la policía, porque son altos cargos dentro del Estado hondureño, y por eso las cámaras o la atención del pueblo hondureño y del mundo entero se centra sobre Juan Orlando Hernández y el Tigre Bonilla, y también el grado de operatividad de Mauricio Hernández no era tan relevante como el de Juan Orlando Hernández y el Tigre Bonilla. Por tanto, el señor Mauricio Hernández pasa prácticamente a un segundo o tercer plano, que igualmente los medios de comunicación le restan mucha importancia, y entonces la atención se centra sobre las máximas figuras que representaron al Estado hondureño hace un par de años. Sí, ahora bien, ¿qué pasa? Cuando dice la defensa de Bonilla que puede testificar en contra de Juan Orlando, significa que probablemente esa sea una de las negociaciones que ha llegado el Tigre Bonilla ya, en testificar en contra de Juan Orlando para que su pena o su acusación que está haciendo o que ya está sentada en este juicio o en este proceso pudiese tomarse en cuenta ese tipo de situaciones. Es decir, el hecho de acusar o de servir en el juicio en contra de Juan Orlando Hernández pudiese haber negociado su condena. Pues yo creo que sí, y este tiempo que está pasando puede hacer que sirva para hacer un arreglo de culpabilidad o un acuerdo de culpabilidad, que es como se llama el plea agreement. Así se llama el acuerdo de culpabilidad, y este tiempo puede servir para eso. Y si el Tigre Bonilla ha manifestado que puede declarar contra Juan Orlando Hernández, pues yo creo que eso prácticamente es una noticia de última hora, por decir algo, porque significa que el Tigre Bonilla va a colaborar con los fiscales para obtener una rebaja en su condena, pero hay que determinar que el Tigre Bonilla, y esto tiene que quedar claro, el asunto que dice que el Tigre Bonilla dice que va a declarar porque investigó a Juan Orlando Hernández. Yo lo dudo que lo haya investigado, no lo hizo, sino que lo que hizo es que colaboró con la actividad delictiva del narcotráfico, solo que él en esa función no la hacía como policía, sino que la hacía como narcotraficante, por decir algo. Ahora bien, ¿por qué se declaran en bancarrota? Realmente el Tigre Bonilla ha buscado una defensa que es pública también. Se declaró en quiebra. Don Juan Orlando Hernández ya se declaró en quiebra también. El policía Bonilla, pues no se sabe nada sobre los bienes del policía Bonilla. No, aquí, por lo menos, lo que ha trascendido aquí, no se sabe a cuánto asciende lo que se le decomisó, o se le aseguró, o si tiene bienes asegurados o no. Pero siempre se han estado pagando, en el caso de Juan Orlando, que ha estado pagando defensas muy costosas en Estados Unidos, y ahora como señala que se declara en quiebra y luego está aplicando a una defensoría pública, por eso señalan ahí que tiene que pagar una fianza o algo para que le permita que haya una defensa pública.
se le ve un poco difícil la defensa a Juan Orlando Hernández, ¿no? Sí, totalmente. Es sumamente complicado y el juez Kevin Castel no puede ver algún tipo de cuestión oscura que se pueda presentar, porque Juan Orlando Hernández no puede estar solicitando un defensor público y a la par tener un defensor privado. El primer requisito que se tiene que tener para solicitar un defensor público es que no se tenga la condición económica para poder pagar un abogado de ese nivel. Quien sí alegó en primera instancia que ocupaba un defensor público y desde que se fue de Honduras fue el Tigre Bonilla. Él manifestó, aunque yo desconozco su capital económico, sus recursos económicos, pero una defensa en Estados Unidos es sumamente cara y eso no le va a costar 1 millón de lempiras, le va a costar muchísimo más millones. Y que recuerde que ahí hay que pagar en dólares. Ahora, quien sí yo creo que sí tiene suficiente dinero para pagar esa defensa es el señor Juan Orlando Hernández. Esto yo creo que no le va a ser admisible. Creo yo que no le va a ser admisible un defensor público si tiene 2 abogados que son privados y que asumen una defensa sumamente costosa desde el punto de vista económico. Pues habría que valorar cómo lo toma el juez Kevin Castel, porque para poder nombrar un abogado público, primero tiene que renunciar a su defensa privada. ¿Qué escenario mira usted cuando la Fiscalía prácticamente le dijo que pudiese prolongar ese juicio y solamente se han dado 7 días? Sí, se pudiera prolongar. Y esto de repente es para darle un espacio de tiempo a Juan Orlando Hernández y a los otros coimputados para que en esos memorándum que tienen que enviar al juez Kevin Castel expresen sus argumentos que no están de acuerdo de cómo se ha llevado el juicio, porque no hay que olvidar que Juan Orlando Hernández manifestó que necesitaba que su abogado de Honduras estuviera en los Estados Unidos para hacer una especie de apoyo al señor Raymond Colón en cuanto a la información y puede hacer una defensa efectiva. Y el juez Kevin Castel lo que se anda cuidando es que el juicio más adelante no vaya a ser anulado. Por tanto, si Juan Orlando Hernández acredita que en realidad necesita al abogado y necesita algunos testigos de Honduras que sirvan para fortalecer su defensa, pues si Juan Orlando Hernández lo acredita que en realidad lo necesita, pues es posible que la audiencia se aplace el 12 de febrero y se cite una nueva fecha para que esas personas puedan entrar en contacto con la defensa de Juan Orlando Hernández y puedan viajar para Estados Unidos para que puedan ir a declarar y para que el abogado de Juan Orlando Hernández de Honduras pueda viajar hacia los Estados Unidos. Ahora bien, ha dicho Mike Vigil que pudiese viajar gente, que pudiesen llegar testimonios de acá, pero que los únicos testimonios que pudiesen presentar es de que don Juan Orlando Hernández pues nunca se dedicó a esa actividad, pero que al final de cuentas lo que va a pesar es la prueba que aporte la Fiscalía. Es decir, que de nada estaría sirviendo que se movilice gente, ¿no le parece? Si ese es el objetivo, a menos de que se presenten testigos de mucho peso que contradigan la evidencia que aporta la Fiscalía. Es que, licenciado Carlos López, el análisis de la prueba en un proceso penal tiene que ser armónica y no tiene que ser medios de prueba que se analicen de forma separada entre uno y otros medios de prueba, porque la información que puedan ir a declarar algunas personas a favor de Juan Orlando Hernández, pues esa información tiene que ser concatenada de información. Por tanto, creo yo, de nada va a servir que el señor Juan Orlando Hernández pueda llevar testigos hacia Estados Unidos, no le van a hacer mayor aporte desde el punto de vista procesal para acreditar la inocencia de Juan Orlando Hernández. Entonces, sería totalmente innecesaria. Yo creo que lo que más están haciendo en el proceso es las pruebas de la Fiscalía de la Corte Sur de Nueva York y ven que son sumamente fuertes y contundentes para que Juan Orlando Hernández sea cadenas perpetuas. 3 cadenas perpetuas vino, pero Juan Orlando Hernández todavía le queda tiempo de negociar, ¿o no? Sí, él tiene una de hacerlo.
y de eso se puede librar de penas perpetuas, porque la pena máxima que tienen los 3 delitos, la pena máxima es de cadena perpetua. Entonces, si Juan Orlando Hernández y quiere colaborar, y si a los que interesa la información que pueda brindar Juan Orlando Hernández, pues entonces creo que podría quitarse lo que son 2 cadenas perpetuas y podría ser condenado a una cadena perpetua o quizás a menos años que eso. Fíjese que hay algo interesante con esto del Tigre Bonilla, porque él pudiese declararse también, pero ahí es como que están dando una luz. El hecho de decir que va a testificar en contra de Juan Orlando Hernández significa que en el último día también puede declararse culpable, negociar y servir de testigo en contra de Juan Orlando Hernández. Es que mire, el Tigre Bonilla puede colaborar con los Estados Unidos, puede declararse, hacer un acuerdo de culpabilidad, pero ese acuerdo de culpabilidad lleva implícito que el Tigre Bonilla tiene que entregar información para poder someterse a ese acuerdo de culpabilidad y una rebaja en la pena. Y esa información que el Tigre Bonilla entregue a los fiscales es una información que tiene que ser verificada y tiene que ser cierta, porque si hay mentira, más bien puede ser objeto de otra acusación penal por el delito de perjurio. Y esa información que el Tigre Bonilla puede entregar, Juan Orlando Hernández se puede someter a una negociación también y puede también determinar o entregar información y puede ser concatenada con la información que entregue el Tigre Bonilla. Así que si ellos se ponen de acuerdo pueden negociar con los fiscales, pero si solo negocia el Tigre Bonilla, solo él va a ser el beneficiado y el perjudicado va a ser Juan Orlando Hernández. Cómo no, muchas gracias, abogado, muy amable. Le agradezco muchísimo, licenciado Carlos López. Un saludo fraterno. A usted, muchas gracias. Bien, el abogado Raúl Paniagua siempre con este tema de Juan Orlando Hernández. Vamos a ir a una pausa comercial y continuamos también ya con las conclusiones y con este juicio o esta audiencia que ha tenido Juan Orlando Hernández este día. Al retorno. Bien, buenas, continuamos aquí las conclusiones con don Oscar Estrada desde Nueva York. ¿Qué ha pasado en este juicio y qué conclusiones importantes nos puedes destacar, Oscar, en relación a que le has dado seguimiento prácticamente a todo esto de Juan Orlando Hernández? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Ahí pido disculpas porque voy en este momento hay es como accidentada la señal. Mira, yo estaba escuchando la persona que entrevistaste anteriormente sobre la posibilidad de que el Tigre Bonilla vaya a declarar, de colaborar con la fiscalía. Yo creo que esa posibilidad no está. Él va a declarar, pero como es parte de su estrategia de la defensa, es subir él al estrado. Lo que dijeron incluso hoy la defensa del señor Bonilla era que existía la posibilidad, ni siquiera lo confirmaron, pero existía el chance de que él quiera subir y presentar las pruebas que tendrían que ser verificadas por la fiscalía también como parte de la información que él pretende para exculparse y señalar ahí al señor Mauricio Hernández Pineda. Este juicio es una pequeña victoria, pero victoria al final para el señor Juan Orlando Hernández, quien había estado pidiendo tiempo y un abogado extra para poder conocer este caso a mayor profundidad y se lo habían negado y ahora pues atiende lo que había pedido. Que se señala de que Tigre Bonilla pudiese servir de testigo en contra de Juan Orlando. ¿Se da ese escenario? ¿Crees que eso es lo que va al final? ¿Va a pasar esto, Oscar? No, lo que está manejándose es que toda persona imputada tiene derecho a subirse él como testigo propio, como testigo de su propia defensa. Y normalmente los abogados recomiendan que eso no se haga porque podría, el interrogatorio también con la fiscalía podría
inculparse a él mismo, pero es su derecho y él parece que está pidiendo a su equipo de defensa que lo llamen como testigo, pero él no es testigo de la fiscalía, es testigo de su defensa, ¿no? Y en esas declaraciones él pretende mostrar las investigaciones que tenía cuando era jefe de policía, que muestra las operaciones criminales de otros policías principalmente. Entonces, a quien él va a quemar es toda esta estructura criminal del interior de la policía que él estuvo investigando en su momento. ¿Qué papel juega el policía Mauricio Hernández ahí, Oscar? Pues sí, se queda el señor Juan Carlos Bonilla lo investigó y lo señala como un narcotraficante. El señor Juan Carlos Bonilla señala que Mauricio Hernández sí es un narcotraficante y que él lo investigó, y eso es lo que él pretende mostrar en la prueba. Del señor Juan Orlando Hernández se mencionó que podría tener investigación, pero por lo que se dijo era más, había investigado los rumores alrededor del vínculo del narcotráfico, pero no quedó claro de si había pruebas contundentes o no, que sí está claro con el señor Mauricio Hernández, está bien claro que ellos consideran que es un peligro para ellos. Las pruebas que podría presentar sobre Juan Orlando Hernández pareciera que no son tan contundentes, según lo que decía la misma defensa del señor Juan Carlos Bonilla. ¿Consiguió la fiscalía lo que quería en el caso con el juez Kevin Castell, o realmente el juez Castell tuvo su tiempo y decidió él decir una semana nada más de tiempo? Pues el tiempo de una semana es más que todo que todavía se vaya dentro de los tiempos que tiene programado. Bien de semana, pero todavía está dentro del tiempo que él había pensado dar a este juicio. Sí. A ver si colocamos los tweets que también hemos estado utilizando para que los analistas hagan lo correspondiente. Precisamente los 3 tweets. El abogado, cuando señala que el juez Kevin Castell quiere oír sobre la indemnización, no creamos que sea necesario. Algunas defensas mutuamente antagónicas son aceptables. Parece que Bonilla puede testificar que estaba investigando a Pineda y a Hernández. Eso significa, Oscar, que ya Bonilla prácticamente está negociando con la fiscalía, y que los expedientes que el señor Bonilla tiene en su poder no serían admisibles contra el señor Pineda. El abogado de Bonilla dice: mi cliente declararía sobre el señor Hernández, que como policía investigó al expresidente por narcotráfico. Y Colón señala que esa información sería perjudicial para su cliente y que no creen que sean admisibles. El juez dice que cada uno puede presentar su memorándum a más tardar o antes del viernes al mediodía. ¿Qué lectura hay sobre esto, Oscar, finalmente? No es completamente correcto, no es acertado. El señor Bonilla no está negociando con la fiscalía. Lo único que va a negociar ahí es qué pruebas acepta la fiscalía dentro de esta prueba que él va a presentar en su interrogatorio. Él tiene que verificar que esas pruebas sean aceptadas por parte de la fiscalía, pero no es que él está buscando una negociación, porque él no se ha declarado culpable, no lo hará. Lo que él está demostrando es que cuando era policía, él llevaba investigaciones y perseguía mafias de policía, narcotraficantes y de otro tipo de narcotraficantes. En el caso del señor Juan Orlando, lo que él dijo, lo que su defensa dijo, es que que él investigaba alegaciones en cuanto al vínculo del expresidente en el narcotráfico, pero no dejó dicho de que había realmente investigado a profundidad ese caso. Solamente que había investigado alegaciones, pero sí había investigado a bandas de policías criminales. Eso sí está claro. Oscar, ¿qué escenario ves de aquí al 12? Yo creo que todavía queda en el aire esto de Mauricio Hernández Pineda. Sospecho que los juicios no se van a trazar, no se van a separar. Si se separan, entonces quiere decir que hay un retraso, porque ya tendrían que dársele su tiempo y su jurado a cada uno de ellos. Estamos hablando de que este proceso se llevaría todo el resto del semestre, ¿no? Entonces yo calculo que aparte de lo del viernes van a ser más cuestiones de su procedimiento, pero no habrá mayores sorpresas hasta el 12 de febrero que comience el juicio.
Por eso te digo, ¿y qué escenario puedes ver de aquí bueno, el 12 mismo, que arranque el juicio y que definitivamente ya no hay más, no se pueda postergar más? ¿Qué pasa? ¿Hay temor en la fiscalía que se pueda anular este juicio? ¿Realmente se le ha dado todo lo que ha pedido el expresidente porque se había dicho que estaba en estado de indefensión y no se quiere que quede ningún cabo suelto en el mismo, sino que la sentencia o lo que pretende la fiscalía sea completamente diáfana, que sea completamente pura y que no haya ningún tipo de cuestionamientos en caso de haber alguna sentencia? Queda por aclarar, Carlos, la relación de la DEA con Barlevy. Creo que ese es el tema que está todavía en el fondo. Eso es lo que se discutió el día de hoy en Off the Record dentro de la audiencia. Todavía no está claro cuál ha sido el rol del Barlevy en toda esta trama, ¿no? Si la fiscalía temiera entonces que se cayera el caso, tendría que ser alrededor de eso, ¿no? Y queda también todavía en el aire el tema de qué información clasificada se está entregando a Sabrina Shroff, que estaría presentándose en el juicio. Eso lo vamos a conocer ya esta semana que viene, cuando tenga ella la audiencia que estaba programada para hoy, pero que ahora será la otra semana. No se ha dicho todavía qué fecha. ¿Tú crees que esto de Barlevy fue lo que se trató cuando se le habló al juez, más bien al abogado Colom, que se le habló en privado? Porque de esa parte no trascendió nada, ¿no? Eso porque no se escuchaba, pero eso tuvo que haber sido porque esa es la razón por la cual se le otorgó el tiempo extra al señor Juan Orlando. De lo contrario, no se le hubiera otorgado. Entonces, la figura de Barlevy realmente es lo que trastoca la voluntad de la fiscalía de no atrasar el juicio y le dan ese tiempo extra a Juan Orlando mientras investiga qué es lo que está pasando de fondo. No se dijo nada porque todavía hay una investigación en proceso. Coincide esto que estás diciendo porque después miramos una entrevista que le hicieron a Álvaro Colón sobre eso precisamente y se refirió en términos peyorativos de la figura de Barlevy. Y es decir, y con esto que estás diciendo coincide realmente porque eso no trascendió, pero cuando le consultó la prensa sobre él, dijo así, lo dijo claramente que trataba de un delincuente. Así es, y es la figura que definitivamente es un delincuente al cual Juan Orlando debería estar agradecido ahora porque le dio una semana más de tiempo para poder conocer las pruebas que le están entregando. ¿Cómo no? Muchas gracias, Oscar. Muy amable. Saludos, Carlos, saludos ahí. Sí, veo que ya bajó un poco, ya subió un poco la temperatura, Oscar. Bueno, estoy en el interior del tren, entonces aquí está calentito. Ya cuando salga ya otra vez, ahí ya vamos a ver cómo estaba cuando te ingresaste al tren. Esta mañana estaba a unos menos 2 grados, fue bajando y ya cuando entré al tren estaba muy caliente, pero era más húmedo, por lo tanto se sentía más frío. Hubo gente que es cierto que hubo alguien ahí que le gritó algo a Juan Orlando Hernández en la corte. ¿Qué es lo que ocurrió en la corte? Si nos cuentas algo así extra. Hay un grupo de personas que siempre han ido a todas las audiencias, que son en su mayoría residentes de Nueva York, y uno de ellos que siempre que va empieza a gritarle a Juan Orlando, en esta vez volvió a gritarle y el juez mandó a callarlo, y de hecho todo había pasado sin incidente, y entonces mandó luego entonces a llamar a los alguaciles para tener presencia de seguridad alrededor de donde está el público, producto de esta persona que empezó a gritarle cosas a Juan Orlando. Juan Orlando no reaccionó en lo absoluto a lo que esta persona le estaba gritando. ¿Cómo no? Muchas gracias, Oscar, muy amable. Saludos, Carlos. Bien. Oscar Estrada con las acotaciones finales en relación a lo ocurrido esta tarde, este día en Nueva York, en relación al juicio de Juan Orlando Hernández, que el juez ha prorrogado del 5 al 12 de febrero. Hasta aquí, analistas de la noticia. Buenas tardes.